Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Les saludo con mucho gusto. Gracias por estar siempre pendientes de nuestros contenidos. Vamos a platicar de varios temas muy importantes que han sucedido en la semana. Vamos a analizarlos, a desmenuzarlos, las decisiones que toman quienes están en el poder, los cambios últimos que han sacudido de alguna manera, podríamos decir así, a nuestro estado de Morelos. Vamos a ver todos los vericuetos, todos los espacios que se dejan sin revisar en el momento mismo de la información. Andrés Lagunas, amigo, te saludo con mucho gusto. Es un placer para mí saludarte, sobre todo a unos días, semanas, pronto ya, de que vas a ser mayor de edad. Así es, 18 años de punto por punto. Gracias, estimado amigo Javier Pineda, el placer es mío. Gracias a toda la gente que nos brinda su atención en las plataformas digitales de punto por punto. Pues vamos a hablar del tema más trascendente de las últimas horas, de los últimos días en el estado de Morelos, como es este cambio en la Fiscalía General del Estado. Oye, hasta este jueves por la tarde, lo más trascendente de la semana había sido la solicitud de juicio de desafuero, ese juicio de procedencia en contra del diputado federal, hoy diputado federal, antes gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco. Eso era lo más importante para mí, la denuncia ya ahora sí pública de su media hermana, pero de repente se viene un vendaval de información que obviamente se tenía bien guardada, herméticamente guardada, sobre lo que sucedería unas horas después en el Congreso del Estado, la destitución del fiscal Uriel Carmona, la elección del nuevo fiscal. Y aquí abro un paréntesis para agradecerte a ti y a todo el equipo de Punto por Punto que estuvieron pendientes de la sesión del jueves por la tarde-noche, con todas las incidencias de lo que ocurrió en el estado de Morelos, en el Congreso del Estado particularmente. Bueno, pues ahí estuvimos, a nombre de Javier Pineda, tu servidor, pues informando constantemente en vivo. Tienes razón, Javier, la tendencia informativa hasta las 2 de la tarde era ese juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, que no sabemos en qué vaya a parar. Hay mensajes de que pareciera que Morena pues lo va a proteger allá en la Cámara de Diputados. Pero después de las 2 de la tarde, cuando inicia la sesión en el Congreso del Estado, una sesión ordinaria, con más de 40 puntos, ¿sí? De repente se empieza a hablar de una carta de correspondencia del Poder Ejecutivo, donde el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García Chávez, solicita al Congreso que con base a sus facultades constitucionales analice la situación del fiscal Uriel Carmona Gandra y lo remueva del cargo de manera definitiva. Oye, una sesión que originalmente estaba programada para las 9:10 de la mañana y bueno, los reporteros, aún sin conocer lo que vendría después, se movieron al Congreso para estar pendientes de la sesión. Todos se tuvieron que mover porque había otras actividades y pues muchos reporteros criticando que los diputados como siempre citan a una hora y sesionan 4, 5, 6 horas después y no hay nada importante. Hay una agenda de 40 puntos, enorme. Se revisó la agenda y no hay nada interesante, o sea, pura cosa de trámite, ¿no? Después se viene el tema, se empieza a filtrar que viene la destitución, bueno, la carta, la correspondencia, en donde el jefe de la oficina, de la gubernatura, él sabe que así le dice. Javier García Chávez, y lo decimos con respeto, así se le dice y él lo sabe, creo que le gusta además, Javier García Chávez hace llegar esta carta pidiendo al Congreso que se proceda contra el fiscal. Obviamente ya estaba todo planchado desde hace días, ¿no? Claro. Además hay que decirlo, Javier,
lo veníamos nosotros analizando políticamente en este nuevo gobierno, se estaban haciendo muchas cosas, pero temas relevantes, como este de la Fiscalía, eran grandes pendientes, y no estaba hecha la tarea. Entonces, hacía falta, se cumple, habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra, pero se cumple. Y bueno, voy por tiempos, Javier. Ya te va dando mensajes, muchas cosas, porque cuando ves en el orden del día, si venía la designación del titular del órgano de control, una propuesta del PT, pues ves que empiezan a surgir cosas. Sí, dices, ya le están metiendo algo está al pasando. fiscal, Así. a alguien que lo esté vigilando, pero no, era la inicio. antesala Era el de inicio. lo que venía. Y deduzco que era primero el órgano de control, porque quizás si no se lograban los votos ayer, se pensó un órgano de control que fuera a tomar el control de la Fiscalía poco a poco, pero no, fue muy rápido. El corredor de la bancada de Morena inmediatamente pidió que se convocara la Junta Política, se hizo, se dieron 4 horas de receso, no se cumplieron con las 4 horas, fue más rápido de lo esperado, inmediatamente se somete al Pleno, se vota y cae Uriel Carmona en dictamen, primera lectura ya de emanado de la Junta Política con 16 votos. Oye, Andrés, perdón, antes de que sigas con este recuento, nada más decir, justamente eso es lo que anoche yo veía y revisaba y analizaba, que la gobernadora da un golpe de autoridad, su primer golpe de autoridad, de poder. Se fortalece, porque legitimada está, pero se fortalece. Sí, legitimada está con las acciones que ha venido emprendiendo, con el trabajo que ha venido haciendo, legalmente está respaldada con los votos de la elección del 2 de junio, pero le faltaba un golpe de poder, de decir, soy la gobernadora. Desde luego, esto para mí es parte de una tendencia que trae este nuevo régimen, y lo hemos venido platicando, incluso lo he expuesto aquí, Andrés, que esta nueva forma de gobernar, este nuevo régimen de la 4T, vuelve a los viejos tiempos del PRI, a los viejos tiempos de los años 60, 70, donde tenía el control total de todo el aparato de gobierno, de todo el aparato, Fuerzas Armadas, policías, y la Fiscalía del Estado no escapa a este poder. Por eso es que en Guerrero el Congreso destituyó a la exfiscal, una militar, que no dijo nada, se fue callada, seguramente recibió órdenes de sus superiores militares de no alinearse. De alinearse. Y en otros estados de la República la tendencia es esta. ¿Por qué? Porque se quiere cerrar una pinza donde se tenga todo el poder ejerciendo. Dices tú, así es el poder. No hay otra forma de ejercerlo. Y yo preguntaba antes de entrar a cuadro, y de que han servido décadas y décadas y décadas de apertura democrática, de es que nos órganos de control y órganos de pesos y contrapesos, ¿dónde han quedado tantos años de equilibrio gubernamental? ¿Dónde han quedado tantos años de apertura democrática? Estamos regresando a un régimen, ya me estoy saliendo del tema pero sí es interesante, es bastante apasionante pensar en eso, en que estamos regresando a un régimen donde el poder se manifiesta con toda la fuerza. Mira, no me quiero desviar mucho tampoco, pero un paréntesis rapidísimo. Para mí hubo muchas cosas que no funcionaron, que se hicieron pero no funcionaron. Principalmente porque hubo un momento en que la institucionalidad prevaleció. Independientemente de que había un juego democrático, sí había formas de control no escritas en las que el gobernante ejercía el poder. Sí. Pero viene en esta nueva etapa de transición donde esa institucionalidad se rompe y empieza una serie de medir fuerzas, Javier. Y es cuando a la hora de ejercer el poder tienen que darse este tipo de situaciones. Y yo te voy a decir una cosa, para mí, sí estamos en el derecho como sociedad, como Estado,
cosa que funcionó que se quede y cosa que no funcionó que se vaya. O sea, se hacen las cosas para ver si funcionan y cuando no funcionan pues se tienen que corregir. Claro. Para mí lo que pasó ayer en el tema de la fiscalía es bueno porque da un mensaje, o sea, de que hay un gobierno fuerte, es un gobierno al que los ciudadanos le estamos exigiendo resultados y los tiene que dar. Oye, aunque hoy las fiscalías de los estados, presuntamente, lo cual ya vimos que no, ni la Fiscalía General de la República, son órganos autónomos, siguen siendo dependientes del Poder Ejecutivo como lo fueron en los años rancios, por usar esta palabra, permítaseme, del PRI, en los viejos tiempos más rancios del PRI, en los años 60, 50, 70, donde pues el fiscal obedece directamente al Ejecutivo. Y vino esta apertura progresiva de ir generando órganos autónomos y no ha funcionado porque fue más burocracia, fue más gasto. No es por eso, sino porque el poder, siempre existe la tentación del poder del controlar todo. Pero te voy a explicar mis argumentos con un ejemplo. Lo que vivimos en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, pues donde no había operadores políticos, no había capacidad política, hubo una serie de enfrentamientos, el Estado desgarrándose, culpándose unos a otros. ¿Y quién es el responsable? Pues el responsable de un Estado es el gobernador y tiene que tener poder, tiene que conducir. Margarita llega legitimada por las urnas y asume el poder. El mismo fiscal Uriel Carmona entra a esa etapa de institucionalidad, así lo veo yo. Él no se enfrenta a la gobernadora. Él incluso trata de generar, así veo yo los mensajes que se dan, comunicación. Pero habían pasado antes cosas que ya era imposible restablecer la relación institucional. Por eso la salida que se da para mí es conveniente para que el Estado pueda tener rumbo, Javier, pueda tener certeza. Y además, para concluir mi intervención, la responsable absoluta en estos momentos del Estado es Margarita González Arabia. Oye, ya no va a haber pretexto. No, claro, y está muy bien, está bien, me parece que está bien la conducción. Yo solamente quiero acotar una percepción personal. El tema del fiscal fue un tema personal desde hace más de 2 años, directamente con quien hoy dirige los destinos de este país. Fue un tema personal. ¿Qué hubo detrás? No lo podremos saber. El caso de Fernanda no me convence a mí que sea el único motivo. Claro, a mí tampoco, nunca me convenció. En fin, hicimos ese paréntesis, discúlpenos, aquí en punto por punto, pues analizamos a fondo. Y nos sale espontáneamente, porque Así no es. traemos así un guión a pie juntillas, que no te salgas de eso, no digas lo otro. No, aquí decimos lo que consideramos que es lo razonable, ¿no? Rompiste la escaleta, en fin, hay que regresar un poquito. Bueno, hay que regresar un poquito porque vamos a escuchar a la mesa directiva del Congreso cómo se argumentó después de que la Junta Política presentó el dictamen para la destitución, remoción definitiva de Uriel Carmona, los argumentos que se dieron. Punto por punto. Es decir, requisitos de permanencia en el cargo, y que en la especie el ciudadano Uriel Carmona Gándara dejó de cumplir al momento de haber sido sujeto a proceso penal. De ahí que se configura la hipótesis de separación definitiva del cargo, establecido en el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal. Ante este supuesto se configura una causal de separación del cargo de carácter constitucional federal en contra del fiscal general del Estado de Morelos como integrante y jefe de la institución del Ministerio Público, toda vez que al momento del acto, vinculación a proceso, ya existía el requisito legal de no estar sujeto a proceso penal para ser fiscal general del Estado de Morelos, por lo que, de conformidad con el máximo ordenamiento legal de México, en procedente se decrete por esta soberanía la separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos. Punto por punto. Luego de que se encarreró ya la sesión este jueves, pues se empezó a platicar y a debatir quiénes iban a votar en favor de la destitución. Y una de las preguntas que a mí me vino, ¿va a votar Tania Valentina? Porque, bueno, ese bloque sabemos que del PT
había venido votando siempre en contra de las decisiones de Morena, aunque son aliados a nivel nacional. Sin embargo, hoy se le convence, finalmente vota a favor de la destitución, y era muy interesante porque vuelvo otra vez a la reflexión, Andrés. De acuerdo a la votación de ayer, me parece a mí que puede haber una correlación nueva de fuerzas en el Congreso. Probablemente algunos diputados pronto vayan a cambiar de color. Quizás no sea necesario. Quizá a lo mejor no sea necesario, es bueno a veces mantenerlos. Tú mantente allá en tu espacio, pero ya sabes que tienes que venir aquí a presentar los saludos y los respetos, y siempre alineado en lo que se te ordene. Pero es interesante esta decisión que se toma en la votación ayer para destituir. Cuando sale el dictamen fiscal con 16 votos ponderados, sabíamos que ya estaban para el pleno, Javier. Lo que no sabíamos era quién los iba a dar. Y obviamente lo dio el PT, 2 votos para hacer 14. Lo da la diputada del PRI, Leonor González Martínez. que me decías que se fue por la libre. Ella fue una decisión personal, no fue una decisión del PRI. El PRI no quería votar a favor. No fue de su dirigencia. No fue de su dirigencia, Por fue eso una digo- decisión personal. Por eso digo que a lo mejor pronto veremos a Eleanor en las filas de Morena, o como dices tú, no es necesario, quédate allá. Así es. O en el PRI entienden que pues a veces los diputados tendrán que tomar sus propias decisiones. Caso mismo Bueno, del propio sí, tienes Paco razón. Sánchez Zavala, del PAN. Oye, tienes razón, pues el PRI hoy se le conoce como el primor, tienes razón, ¿para qué se va? Ahí es que se quede. Y Paco Sánchez sí llama la atención, porque si sale del bloque y seguramente de la propia instrucción de su coordinador, Paco Sánchez, que fue Bueno, es evidente que sí se sale de la instrucción del coordinador porque Fue los dip- líder del Congreso en la legislatura que acaba de terminar. Y Sí. hoy se alinea con Morena. vota en esos 16 para destituir a Uriel Carmona, él vota a favor. Se irá a ir del No PAN. creo. No creo. Mira, yo la verdad te lo digo con franqueza. Yo veo que fue un voto inteligente de Paco Sánchez. Al final la destitución estaba consumada. Claro, pero tienes que dar la pelea. Pero insisto, para mí fue un voto inteligente. Digo, como oposición. Estoy hablando desde el punto de vista desde la posición política. Como oposición, tienes que mantenerte, ¿no? Pero la relación política en estos momentos ya va más allá. De hecho, Paco no es de ahorita, Javier. Tú te habías dado cuenta hace ya meses que se mostraba muy cercano a la gobernadora. Y yo lo entiendo y no lo critico porque es institucionalidad. No estamos criticando, Es estamos coordinación. haciendo un análisis. Es coordinación, y al final, pues ellos que sí tienen base social a la que tienen que atender y tienen que responder, pues sí tienen que negociar con el poder, Javier. Así lo entiendo. A mí me parece que fue un voto inteligente al final. Bueno, aquí no estamos criticando a nadie, simplemente estamos revisando. Y los hechos. Es un hecho que rompió con la instrucción de la coordinación porque se mantienen 3 diputados del PAN en contra de la destitución del fiscal. Así es. Bueno, de hecho hay que decirlo, Paco Sánchez nunca ha estado afiliado al PAN. Esa es una realidad, ¿no? Ha ganado posiciones con las siglas del PAN, pero no ha estado afiliado al PAN. Hasta acá el comentario. Así es que vamos a escuchar pues cómo se cantó la votación para la destitución del fiscal Uriel Carmona. Punto por punto. Votaron a favor 16 diputados, votaron en contra 4 diputados y se abstuvieron 0 diputados. Derivado del resultado de la votación, se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen. En razón de la aprobación del dictamen, esta presidencia comunica a las diputadas y diputados que la separación definitiva del ciudadano Uriel Carmona Gándara se llevará a cabo por el voto aprobatorio mediante cédula de cuando menos las 2/3 partes de las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura. Lo anterior con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50, fracción 3ª, inciso A, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. Se llevará a cabo de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Congreso. Punto por punto. Pues estábamos dando por terminadas nuestras transmisiones en vivo en redes.
cuando de repente Isaac Pimentel da a conocer otra novedad. ¡Ay, terna! Entonces, nuevamente, receso de 4 horas, tampoco se acotan las 4 horas. Lo manda Rafa a Isaac a que presente la terna. Pues, bueno, a dar a conocer que llegó la terna. De parte de la Digo, gobernadora. lo manda porque así se estila. El El coordinador coordinador del grupo, en cualquier grupo parlamentario y sobre todo en que tiene Son la como mayoría piezas de ajedrez. en cualquier legislatura, y, no voy yo, ahora vas tú. Pues sí, Y te voy dando juego, ¿no? así es. Se van a receso y regresan. Y la pregunta que había entonces ahí, número 1, habría que saber quién era la terna. Empezaron a circular una serie de rumores. Pero número 2, ¿cómo iba a salir la votación? ¿Con 16 votos o habría unanimidad? Y pues hubo unanimidad. Sí, porque la destitución se da con 16, 4 en contra, pero la designación se da totalmente en favor de Edgar Maldonado, Así ¿no? es. Había otras 2 personas que, bueno, ya sabemos cómo son las ternas, son simplemente para cumplir un requisito de 3, pero ya la decisión está tomada desde antes y la gobernadora pues decide que el nuevo fiscal sea uno de sus, para mí, de sus 3 hombres de mayor confianza, de su círculo más cerrado, más cercano, que yo diría que son Javier García Chávez, Mario Caballero y Edgar Maldonado, su gente más cercana a Margarita, y decide que sea Edgar Maldonado Ceballos el fiscal general del estado. Sí, así es. Integra la terna Fernando Blumenkron Escobar, que reaparece después de varios años en que no se ha sabido mucho de él. Creo que va a estar en la fiscalía, no sé en qué área, pero va a estar. Sí, ahí va a estar. Está Leonel Díaz Rogel, también en la terna, doctor en Derecho. Va a estar en la fiscalía, ese sí ya lo tengo confirmado. Sí. Y bueno, se da la votación por unanimidad. Y ahí es donde, ya como observador político y como reportero de Fuente Legislativa, Javier, un dato que yo no puedo dejar de mencionar es cómo sí se tiene que llegar a acuerdos en el Congreso. Sí tiene que haber civilidad. Pero a mí lo que, pues por lo menos me llama la atención, por no decir otra cosa, es que no hay debate. Nadie argumenta. Se acabaron esos viejos tiempos donde subían a la tribuna los distintos representantes de partidos y argumentaban y contraargumentaban, incluso encendían la tribuna y eso era sano. Hoy todos alineados. Sí, no hubo debate, no hubo exposición de argumentos, simplemente se vota y punto. Y a mí me gusta más aquí La instrucción está dada. Pues sí, y nadie dice nada. Pero en el ámbito legislativo hay una frase que al final siempre se recurre a ella: venceréis, pero no convenceréis. Así A es. veces, y a veces pues convencéis. ¿Qué? Y si no, caramba, ya lo veréis. Sí. No. Bueno, vamos, miren, vamos a escuchar cuándo rinde protesta el nuevo fiscal y algunas de sus primeras declaraciones. Punto por punto. Y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de fiscal general del Estado de Morelos que se os ha conferido? Si no lo hicieres así, que la nación y el Estado os lo demanden. Llegaremos a una fiscalía con el mejor ánimo de generar las mejores condiciones para la sociedad morelense, generar condiciones para el Estado de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y todos los mandos en seguridad. Estaremos coordinados al 100% para rendir los resultados esperados. Que sepa el pueblo morelense que trabajaremos totalmente de lleno, totalmente comprometido con el pueblo, con la sociedad y totalmente en beneficio de las víctimas. Habrá que hacer un análisis del cómo se encuentra esta fiscalía. Una vez llevado a cabo ese análisis, se tomarán las decisiones para que se realicen los trabajos de la mejor manera, de una excelencia. Es una oportunidad muy grande para cambiar ese órgano constitucional. Punto por punto. Es una felicitación para el nuevo fiscal Edgar. Tuvimos oportunidad de conocerlo por ahí del 2017 de un diplomado que organizó Punto por Punto de comunicación política y manejo de crisis.
Ya hace un muchos gran años. hombre, un joven, sí, abogado, estudioso del derecho, pero ya lo dije, uno de los hombres con mayor afectos de la gobernadora y de las mayores confianzas de la gobernadora. Y es una opinión personal, con todo respeto para Edgar, para la gobernadora. Yo creo que Edgar tendría que haber crecido más en el ámbito jurídico, porque la fiscalía es una bomba de tiempo. Siento que se le está exponiendo demasiado muy pronto, muy joven. Ese es mi punto de vista. En la fiscalía hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Muchas cosas no se hicieron en la fiscalía por omisión en el tiempo de Uriel Carmona, pero también muchas, y yo digo que creo que la mayoría, porque no solamente lo ve uno desde aquí, sino a veces se mete uno allá y ve uno que hay limitaciones presupuestales, aunque ha tenido un incremento la fiscalía como ninguna dependencia en los últimos años. Cada vez hay más hechos delictivos y el personal, los recursos humanos, materiales, todo tipo de recursos presupuestales son insuficientes al crecimiento de la delincuencia, de los hechos que se tienen que investigar. Entonces, tampoco toda la culpa la tiene el exfiscal, llámese como se llame, no estoy defendiendo a Uriel Carmona. Y entonces ahora se va a enfrentar el nuevo fiscal a una realidad muy compleja, muy difícil, y bueno, requerirá todo el apoyo de la gobernadora, seguramente lo tendrá, pero yo sentía que estaba bien como consejero jurídico, irlo madurando, irlo creciendo poco a poco, Sí. irlo proyectando hacia otros niveles y otros estadios. ¿Qué pieza le pondrías a Edgar en el tema del ajedrez? Porque efectivamente yo veo a una gobernadora que es la reina Ujú, moviendo sus piezas. ujú, Efectivamente coincido contigo que el desgaste de la fiscalía es muy grande. ujú. Creo que Edgar va a tener recursos como los tiene la fiscalía, va a tener esa disposición de mejorar muchas cosas van a mejorar, otras será muy difícil. Hay vicios Pero- muy arraigados allá adentro. Y otras cosas Sí, más graves. sí. El asunto es que pongo el tema de la pieza del ajedrez porque si te comen al alfil, Ujú, si empiezan pues le van a llegar a la reina. ujú. En este caso yo creo, y le deseamos mucho éxito a Edgar, es joven ciertamente, coincido contigo que políticamente es un gran reto, sí va a ser un gran desgaste, pero pues quizás Margarita no tenía intenciones de mandar cualquier peón. No, oye, y además la fiscalía históricamente ha sido la tumba política de quien ha pasado por ahí. En el tiempo reciente, sí, hay varios casos de gente que ya no reapareció. Es un gran reto. Es un gran reto. Es una bomba de tiempo, no es un reto. Es una granada de mano. Sí, sí, es complicado. Pero bueno, mucho éxito, de veras. Vamos, ahora ¿a dónde vamos, mi querido Andrés Lagunas? A la gobernadora hoy en la mañana. Sí. Bueno, no hoy en la mañana sábado, porque usted lo está viendo el sábado. Nos estamos grabando el viernes. Claro. Vamos, si le parece, a escuchar lo que dijo, darle la bienvenida al nuevo fiscal, argumentando por qué se fue Uriel Carmona y lo más importante, pues garantizando que ella no está para proteger a nadie. Punto por punto. Pues a reclamar justicia y a quejarse de la Fiscalía durante todos estos meses. Y creo que va a ser una tarea enorme la que va a tener el nuevo fiscal por conocer todos y cada uno de los expedientes, que seguramente va a haber expedientes ahí importantes, y que él tendrá que ir decidiendo la manera de cómo ir actuando al respecto. Pero yo no voy a proteger a nadie, ni mucho menos. Es una tarea de la Fiscalía, y cuando la justicia siga su curso, pues nosotros vamos a respaldar. Como yo digo, no hay impunidad. Para nosotros los procesos que se tengan que seguir, que se sigan, y que sea la justicia y que sean los órganos de justicia quienes lo determinen en ambos casos.
Punto por punto. Lo que sí llamó inmediatamente la atención, en el próximo bloque vamos a ver la petición que hacía el exfiscal Uriel Carmona sobre el juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco, y inmediatamente, obviamente, que se juntan las ideas y dices, caray, no tenía unas horas de que el fiscal había anunciado que iba contra Cuauhtémoc y viene su destitución. Es como consecuencia, se le está protegiendo a Cuauhtémoc. ¿Desde dónde? ¿Desde qué orden del poder? ¿Desde qué nivel de poder se está protegiendo Cuauhtémoc o qué? Fue lo primero que sé. Yo concluí desde ayer que era una caja china, Javier. El fiscal se enteró antes de que esto ya estaba tramado, esto ya estaba organizado, ya era cuestión de horas, y él hace una caja china para tratar de salir como víctima. Ahora, yo insisto, y voy a remarcar lo que tú dijiste, nosotros estamos haciendo una observación, un análisis en términos estrictamente políticos y jurídicos respecto a la Fiscalía, porque a mí me llama la atención al final, ya para cerrar la jornada del jueves, cómo sale un Uriel Carmona sereno, consciente de que lo habían destituido, con argumentos legales, pero sí diciendo, bueno, pues es que también no soy culpable de lo que se me señala. Y una palabra que me queda a mí, que me hace ver al ser humano, es cuando dice, pues ahora me están viendo incluso como enemigo del Estado, y él no es enemigo del Estado, fue una pieza de un juego que está terminando su ciclo, y a mí me parece que Uriel Carmona tendría que regresar, reinsertarse a la sociedad de la que es parte, que es la morelense, como sus padres y demás. ¿Quién sabe si no lo va a llevar persecución jurídica? O política, no sabemos. El asunto es que a mí sí me pareció ver a un Uriel Carmona pues un tanto abatido, un tanto diciendo, pues voy a ver si hay algo que pueda argumentar para defenderme. Y al final mi conclusión, para que sea útil la narración, es resignado, consciente de que su ciclo se acabó y tratando de decir, pues no soy enemigo del Estado. Oye, creo que a Uriel Carmona le tocó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Uriel Carmona en Cuernavaca, a su familia, gente de prestigio, de respeto. Le tocó toparse en un momento de un cambio de régimen, y lo que yo decía hace rato, una situación que no nosotros logramos conocer y entender desde aquí. ¿Qué fue lo que hizo enojar tanto para continuar eso que se inició hace 3 años? Así es. ¿No? Y todo el tiempo que hemos analizado el tema, tú y yo hemos dicho, ¿en qué condiciones? ¿Cómo se quiere Uriel Carmona? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no ha aceptado una negociación? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Muchas cosas. ¿Esto fue o no fue el resultado de una negociación? Puede ser que sí. Quizás no. No lo vamos a saber, por lo menos con certeza. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Ya llevamos como 3 horas de programa. Regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos a hablar ahora del tema de la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco,
que yo voy a hacer el énfasis, desde mi punto de vista no tiene nada que ver con lo que pasó en el Congreso en la destitución del fiscal. Ya se venía hablando mucho, a ti la defensa de Fabiola ya te había dicho en exclusiva muchas cosas, pero como no había número de expediente, como no había declaración, aquí en punto por punto siempre dijimos pues que venga y que hable, pero nosotros decirlo sin expediente y sin que lo dijera ella, pues no podíamos porque hay rigor periodístico. Desde hace 3 meses, ya tiene tiempo que este caso lo conocimos, nos lo fue presentado y tú y yo de manera conjunta dijimos que hable. No se aborda, que la víctima hable. Así es, o danos el número de expediente. No ocurrió y pues obviamente nosotros no íbamos a difundir con tanta magnitud. Es un tema que solamente lo teníamos de conocimiento. En fin, que Fabiola, la presunta víctima de tentativa de violación, habló y lo hizo en Radio Fórmula. Punto por punto. Pues se trata de intento de violación. Todo sucedió a finales del 23. A finales del 23 en Cuernavaca, Morelos. A finales del 23 y tú inmediatamente interpusiste la denuncia, entonces. Pues me tardé un poco, la verdad, en poner la denuncia. Pues, ¿por qué? Porque obviamente, pues esto sí fue un shock para mí, sí fue algo, pues, que jamás me lo imaginé. Como te comento, pues llevaba una relación cordial con él y pues nunca pensé que llegara a esta situación, ¿verdad? Exactamente cuando salió la denuncia, empezaron las amenazas por parte de otro medio hermano de él, que trabajaba con él allá en Morelos, y le llamaba a mi papá para, por medio de él o otras terceras personas, me amenazaran. ¿Para qué? Para quitar yo la denuncia. Últimamente, hace como una semana y media más o menos, también supe de este caso, de otra amenaza más que quieren hacer como ¿cómo se dice? Fabricarnos delitos a nosotros, a mi familia, a mi alrededor, la gente que está a mi alrededor, a mis abogados. ¿Para qué? Para que yo me desista de la demanda. O sea, quiere irse contra mi papá principalmente para que yo quite la demanda. Punto por punto. Unas horas antes de irse, el fiscal o el ex fiscal ahora, Uriel Carmona, había hecho público también ahí en Grupo Fórmula con Azucena Oresti, ¿verdad? Así es. Que había hecho una solicitud a la Cámara Baja del Congreso de la Unión para un juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escuchar porque es interesante todo lo que dice. Punto por punto. Y hoy por hoy, pues dar a conocer que la Fiscalía de Morelos haya presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de desafuero en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco como probable responsable de este delito, porque es requisito constitucional para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente en contra de un servidor público federal, que la propia Cámara, a través de los órganos de sección instructora de la sección jurisdiccional, le quiten, le retiren el fuero para que las investigaciones judiciales continúen. Eso es algo que se presentó hoy, ya se enviaron las comunicaciones oficiales, donde se solicita que con motivo de esta denuncia, de este delito, se le aplique el procedimiento constitucional al exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que pueda responder ante el juez penal acá en Morelos. Punto por punto. El fiscal y aquí también nosotros no decimos que Cuauhtémoc Blanco sea culpable, serán las autoridades las que tengan que investigar. Me parece a mí en lo personal que sí tendría que separarse del cargo, pero obviamente, y hace unos días platicábamos de eso, Andrés, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo o estando protegido porque el presidente lo protegió los 6 años de su sexenio, lo protegió incluso con investigaciones hechas de fondos transferidos a cuentas en Europa por más de 700 millones de pesos,
de parte de su jefe de la oficina en ese entonces, y siempre se le protegió cuando diputados de la anterior legislatura fueron a ver al entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, de entrada antes de que le dijeran cualquier cosa, les espetó que ni lo pensaran, que ni fueran a esas cosas, que no iba a poder, que no iba a haber destitución de Cuauhtémoc Blanco. Y hoy, Andrés, ¿ha cambiado algo? Pues no, yo creo que no. Ya no vamos a citarlo, pero Ricardo Monreal salió a hablar en la semana del tema y dijo que, pues, que no se prejuzgara, que se analizara, y en su tono pausado, aburrido, daba el mensaje claro de que no va a pasar nada. Lo cierto es que la tentativa de violación sí es un delito grave. Ahorita la justicia, los jueces, los ministerios públicos, todo el mundo le da prioridad a la víctima, en este caso la mujer, Javier. Por lo mismo de que el país y el estado de Morelos padece una violencia feminicida, este tipo de delitos. Ya, por ejemplo, las personas no salen. Una persona que es procesada por este tipo de delitos no sale, se le aplica prisión preventiva oficiosa. En este caso, a mí me parece que un fiscal, un juez, sí aplicaría la mano dura a Cuauhtémoc, porque así se está aplicando. Oye, y volvemos a los temas siempre polémicos, y el fuero para esos casos debe servirle a Cuauhtémoc. Pues yo digo que no. No debería. Yo digo que no. Digo, en caso de que se comprobara y se investigara, pero bueno, son temas que siempre están a debate, el fuero. Así es. El fuero de quienes tienen un poder como diputado, por ejemplo, ¿no? Así pero es. bueno, ok. Salió a defenderse Cuauhtémoc Blanco y vamos a escuchar un poco de sus argumentos. Punto por punto. Y absolutamente claro que niego rotundamente el delito que se me imputa a lo largo de mi vida, tanto en mi trayectoria deportiva como en mi desempeño como servidor público. Siempre actuó y de centro del marco legal, respetando los derechos humanos y la dignidad. Mira, yo no necesito, con todo respeto, ni una protección de nadie. Siempre me he defendido solo. Sí, ella señala que nosotros, ella me pidió una extorsión de $1 millón para que pudiera porque no cumpliera con los requisitos. En primera les voy a decir una cosa, no es mi hermana. Tenemos el mismo apellido, pero no es mi hermana. No tiene nada que ver conmigo, es hermana de mi hermano mayor. No, mi media hermana, no es nada mío. Lo que sí nos une es el apellido nada más. Si ustedes ven, casi todos mis hermanos tienen el apellido de mi mamá. Entonces, por X o por Z, pues a mí no me alcanzaron a cambiar, entonces no es mi media hermana, no es nada mío. Pues que le ayudara con lo de su caso, el cual le dije que no. Entonces por eso me invitó las extorsiones de las violaciones. Yo no me voy a meter, sí, yo no me voy a meter. Y ese es un tema que ahorita lo sacaron. A mí ni yo pude sacar al fiscal. Ahorita lo vuelvo a repetir. Qué bueno que se dio con los diputados, porque creo que la gente estaba cansada de lo mismo, de que había 95% de impunidad en el Estado. Punto por punto. Jessica Ortega de la Cruz, líder del Movimiento Ciudadano en Morelos, exigió que no se proteja a Cuauhtémoc. Punto por punto. En este contexto es fundamental que las instituciones actúen sin privilegios para nadie. Si su partido es congruente con sus principios, debería solicitar a Cuauhtémoc N. que pida licencia como diputado federal para que enfrente este proceso sin la protección del fuero. De lo contrario, su bancada en la Cámara de Diputados debería evaluar su desafuero. Su llegada al Congreso no puede convertirse en un escudo ante señalamientos de esta magnitud. Es fundamental que este caso sea atendido con transparencia y con el debido proceso. La justicia debe prevalecer para garantizar que Morelos avanza hacia un estado donde la violencia de género no queda impune. Morena tiene la oportunidad de demostrar congruencia o quedar como un partido que protege a quienes enfrentan denuncias tan graves. Desde Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando que estos casos no queden en la impunidad. Refrendamos nuestro compromiso con las mujeres mexicanas. Punto por punto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para el final.
Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Ya estamos llegando al final, pero vamos a compartir con usted esta entrevista con un niño ambientalista que visitó la cabina de Punto por Punto. Mire qué historia. Punto por Punto. Existen pocos niños que se preocupan por la preservación de nuestro planeta. Esa es la historia del pequeño Santiago Gael. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Combatiente forestal. Tiene 11 años. Santiago Gael Telles es un niño ambientalista, consciente del reto de preservar nuestro planeta y de que se requieren brigadistas para apagar incendios forestales, desarrollador de tareas de restauración y mitigación en áreas de recuperación. El niño ambientalista visitó el estudio de Punto por Punto y hablamos con él sobre su capacitación, arrojo y amor a la naturaleza. Todas esas habilidades las aplica en su labor como miembro de un grupo que cuida el bosque de Huitzilac. Actualmente cursa el 6º grado de primaria en la escuela Huitzilopochtli en Huitzilac. Su interés por esta labor tan importante le surgió cuando vio la película Héroes en el Fuego. Desde entonces, a su corta edad, acudió a tomar cursos a la Comisión Nacional Forestal, en donde recibió su constancia de manejo de fuego y combate forestal. Tenía 5 años cuando en compañía de su papá acudió a controlar un incendio, en donde vivió la experiencia de ver cómo se reúnen en equipo para poder tener una organización, además de portar su uniforme completo para evitar accidentes. En entrevista con Punto por Punto, explicó que su uniforme consta de un casco, botas, botiquín para atender accidentes como torceduras o quemaduras. Además, para protegerse de los golpes de calor, llevan suficiente agua, lentes, una mascarilla y guantes, los cuales utiliza para evitar quemarse al mover los troncos o las piedras filosas. Si tenemos algún accidente, que ahí las quemaduras y las torceduras son más comunes y los golpes de calor. Pues por eso tenemos que llevar mucha agua o estar muy hidratados, porque nos puede dar un golpe de calor. En su trayectoria ha recibido reconocimientos por ser combatiente forestal de bienes comunales, un premio al mérito ambiental por parte del Congreso del Estado de Morelos y es ganador de la fotografía de parte de Recreando Ciudades. También es comunicador forestal de Radio Forestal de México, conferencista, embajador del medio ambiente de Morelos e imparte talleres a niños en materia ambiental. Y pues a mí me gusta mucho participar en esas actividades y también pues porque te activa y te despeja un poco de la electrónica. Santiago Gael Telles recordó que su participación en control de incendios le ha dejado muchos recuerdos, pero el que más lo dejó marcado fue cuando llegó a la zona del incendio y vio cómo los animalitos corrían con fuego en su pelaje. Los conejos, víboras, pajaritos y armadillos corren por todos lados para evitar ser alcanzados por el fuego, expresó. Pues ni un animalito vivo. Todos muchas veces se queman por el fuego. Una vez me tocó ver un armadillo que estaba ciego y unas ardillas que estaban quemándose. Y
Sí, pues casi ahí en los incendios son muy devastadores. Como reforestador, realiza composta, selecciona semillas para sembrar pinos. Todo ello con la finalidad de que cada árbol adulto genere 1.500 litros de agua. Sembramos la semilla nativa de Huitzilac porque si no sembramos la que es, podemos causar un mayor daño al ecosistema con especies invasoras. Y muchas veces cuando los sembramos se nos juntan mucho los arbolitos, podemos tener hasta 50,000 arbolitos y para sembrarlo en un solo día es un poco complicado y lo hacemos en varios días con niños, adultos. Hizo un llamado para que la gente haga conciencia y no tire colillas de cigarro mientras circula por las carreteras, así como también no tire botellas de plástico, pero sobre todo de vidrio, porque son las que más causan que se inicie un incendio al tener contacto con el sol. Lo que les recomendamos es que no avienten colillas de cigarro al bosque o avienten botellas de plástico o de cristal, porque las de cristal son las que más provocan los incendios al reflejarse con el sol. Si ven un incendio, los reporten al 800 incendio para que el incendio se sofoque lo más rápido posible. Para Punto por Punto, Fernanda Contreras. Punto por punto. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, por acompañarnos en este tiempo, en esta noche de sábado. Y pues la verdad es que haciendo este tipo de reflexiones, de análisis, de comentarios, que es lo que nosotros hacemos y nos gusta hacer siempre con el mayor profesionalismo. Con el criterio periodístico, con rigor periodístico y sin filias ni fobias. Así es. Gracias por su atención. Sin líneas ni consignas, no, eso nunca lo vamos a permitir en punto por punto, siempre seguiremos siendo independientes en nuestro análisis y muy críticos. Gracias, buenas noches. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.